a profundizar en el tema que hemos venido trabajando en democracia, pues yo quisiera saber cómo les va o cómo les fue con los trabajos que debían adelantar. Si pudieron ponerse al día, si encontraron los recursos para poder hacerlos, ¿cómo les fue? ¿O no alcanzaron? ¿O se dieron cuenta que hacer el esfuerzo a última hora pues ya no les permitió cumplir con los requerimientos académicos del periodo? Alguien cuénteme cómo le fue. O sí, si pudieron esta semana reflexionar y empezar a desarrollar las diversas actividades propuestas en las diversas materias. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. ¿Hay alguien que no? Yo no. De verdad, Dime, ¿quién me habla? María José. Hola, María José. No me puedo tener. Pero tú no debías creo que 2. Tampoco no puedo terminar los de esta semana. Por Dios. Bueno, listo. Gracias por tu sinceridad. Pero bueno, María José, digamos que es un caso particular porque ella tenía casi todo completo. Se quedó esta semana, pues, no sé, creo que es un caso, fueron 15 días excepcionales, algo debió haber ocurrido allí. Bueno, entonces, mis chicos, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Entonces, el objetivo del día de hoy es trabajar, como les digo, un tema que hemos venido desarrollando en cada una de las guías, y el tema es el desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, más o menos desde hace un mes largo, todas las actividades han venido orientadas a entender ese fenómeno social que se produce no solamente en Colombia, aunque Colombia, vamos a ver, es uno de los países que está en los primeros lugares en cuanto a número de desplazados internos, pero hay otros países que pues también lamentablemente presentan nuestra misma situación. Entonces vamos a encontrar cuáles son las razones que ocasionan, ¿cierto?, que tanta cantidad de gente se traslada de sus lugares de residencia a otros, las implicaciones que tiene ese traslado. Vamos a ver algunas cifras, ¿sí?, desde diversas fuentes que nos dicen acerca de ese número de desplazados, pero el principal objetivo para mí con las actividades propuestas, si ustedes quizás se han podido dar cuenta, es que ustedes se pongan en el lugar de esas personas, porque como dice el libro, y la idea es trabajar también algunos aspectos del libro Guerra y si te pasara a ti, como dice la pregunta, y si te pasara a ti, podría suceder, ¿sí? Y decíamos en la clase anterior, así como nos llegó un virus que no esperábamos de un momento a otro, en cualquier momento puede aparecer una situación de guerra en nuestra ciudad, como en el libro se presenta. Bueno, ¿y qué pasaría con nosotros en ese momento? ¿Qué pasaría con nuestra vida, con nuestras rutinas? ¿Qué alternativas tendríamos que asumir? Entonces, lo que el libro nos narra es de manera muy sucinta, muy concreta, lo que pasa en realidad, porque no es un relato ficticio, o sea, es un relato en un escenario posible, en un conflicto que se pudiera llegar a presentar en Colombia, un conflicto armado, pero digamos que la narración que hay allí corresponde a muchas voces de muchas personas en muchos países que han tenido que vivir lo que vivió ese personaje principal, que en este caso, pues si yo lo leo, el personaje principal sabemos que es la profesora Andrea, pero sí, María José lo leyó, sabes, María José, que tú eres el personaje principal de ese libro. Y ese libro es interesante por eso, porque nos pone como protagonistas de una situación muy compleja, ¿sí?, y aterradora, y desde allí nos lleva a reflexionar sobre los otros, porque ahorita estamos muy cómodos y ahorita hay gente que está viendo situaciones de violencia, que se está viendo muy afectada, que está viendo vulnerados sus derechos, y nosotros pues seguimos nuestra vida normal. En algún momento pudiera pasarnos a nosotros. Bueno, ¿y qué pasa con la solidaridad? ¿Qué pasa con esos derechos que habla allí, o sea, que se manifiestan en el libro? Dice, hay 2 derechos fundamentales que con el desplazamiento se violan totalmente.
Uno es todos nacemos iguales, ¿sí? Todos nacemos iguales. Y el segundo es, debo ponerme en los zapatos del otro. Pero bueno, digamos que eso sería una conciencia elevada dentro de nuestras dinámicas cotidianas. Entonces, rápidamente, yo voy a ir mostrando la presentación, voy a ir haciendo algunas preguntas. Ustedes saben que me pueden contestar lo que ustedes consideren, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que han visto de pronto en otras fuentes de información como los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, bueno, lo que han leído en el periódico. La idea es que me cuenten, ¿listo? Entonces, cuando haga preguntas, pues les agradecería, pues la idea es como generar aquí una discusión, no solamente que sea una exposición mía, sino que ustedes también puedan participar. Entonces les comparto la presentación. ¿Padrino no tiene bicicleta? No. ¿Qué es la bicicleta de poder arreglar eso? Un momento. Un momentico que la volví a cerrar. Dime. ¿Me cuentan si la ven? Tengo que preguntar. Quiero preguntarlo si a ver si alguien está bien. Sí, profe. Está bueno. Entonces, hablamos de este tema tan importante, crucial, que tiene que ver con la vida directamente de las personas, con su situación emocional, que tiene que ver con sus proyectos de vida. Bueno, entonces, el tema que hemos venido trabajando es el desplazamiento forzado interno en Colombia. Y vamos con una primera diferenciación para poder hablar del concepto. Pero vuelvo y digo que aquí, más allá del concepto, lo importante es que nosotros podamos entender la situación y colocarnos o ponernos en el lugar del otro. Entonces, ¿quién me quiere decir qué diferencia hay entre desplazado, migrante y refugiado? O entre desplazado y migrante, o entre refugiado y migrante. De acuerdo a lo que hemos leído. ¿Recuerdan que hicimos un mapita conceptual de estos tres conceptos? A ver, tranquilos, no importa si está bien, si está mal, la idea es, ojalá cuando uno de pronto hace un comentario y no es correcto, pues la idea es que me puedan decir por qué no lo es, y yo puedo ajustar, ¿cierto? Y reemplazar ese concepto que tengo y cualificarlo o modificarlo de acuerdo o acercándome un poco más a lo que es. Entonces, ¿qué me quiere decir? Una idea que tenga. ¿Qué es? ¿Cuál sería la diferencia entre esos tres? Vamos a ver. Juan David, ¿tú cuál crees que sería la diferencia? De cada una, profe. No, puede ser entre desplazado y migrante, la que quieras, migrante y refugiado. Desplazado, pues que los sacan del lugar donde viven sin que ellos quieran, ¿sí? Sí. También Bueno. digo las ¿Y cuál otra eliges? ¿Refugiado o migrante? migrante. ¿Qué es un migrante?
que le toca irse porque, pues, para buscar mejores oportunidades, no sé. Sí, no, estás bien, estás muy bien. Listo, ha dicho Juan David, digamos que sus comentarios son clave. Entonces, desplazado, que es el concepto sobre el cual nos hemos fijado, puede ser desplazado interno o desplazado externo. Desplazado externo es sinónimo de refugiado y ya vamos a decir por qué. Desplazado interno y desplazamiento interno es el concepto del cual estamos hablando, ¿no? Desplazamiento interno forzado, porque uno también se puede desplazar de su vivienda de manera voluntaria, ¿cierto? A cualquier sitio del país. Pero cuando es desplazamiento forzado, implica que hay unas condiciones externas a mí, a mi voluntad, que están obligándome a irme del lugar donde yo vivo. Entonces por eso se llama desplazamiento forzado. Y el desplazamiento forzado tiene que ver principalmente tiene que ver con el fenómeno de la violencia, porque hay unos actores armados por los cuales yo me siento amenazado y por eso me voy de ese lugar, pero también tiene que ver con un fenómeno natural. Puede ser que haya un desastre natural y entonces yo me veo obligado a salir de ese lugar porque ya no es viable vivir ahí, porque el río se llevó mi vivienda o porque sí, ya no, se perdió todo lo que tenía en ese lugar, dado que, no sé, se creció el río, dado que hubo un deslizamiento de tierra. También se puede dar un desplazamiento por ese tipo de situaciones. Pero aquí nos vamos a referir específicamente al desplazamiento forzado por situación de conflicto, de violencia. El refugiado es un desplazado, pero es un desplazado externo. ¿Qué quiere decir? Que sale de las fronteras de su país. En el desplazamiento interno puede ser que una persona haya sido desplazada de, qué sé yo, un municipio del Tolima, Ataco, y esa persona salió de Ataco, Tolima, y se vino para Bogotá, o sea, dentro del mismo país. Desplazamiento interno es dentro del mismo país. Desplazamiento externo tiene que ver con refugiado, son sinónimos, y o sea, hay una situación de conflicto también, pero por eso pongo acá el planisferio, pero no dentro de mi mismo país, sino que me voy a otro lado, ¿listo? Como el caso de los chicos de Ecuador, ¿cierto? Esa actividad que hicimos tan bonita, que nos nombraba los relatos de varios niños colombianos que son refugiados en Ecuador, no podrían estar, yo no puedo salir de, qué sé yo, de los Montes de María, que es un pueblo de la costa norte colombiana, y decir que soy refugiado porque me fui para Cali, porque es que está haciendo el desplazamiento dentro del mismo país, ¿listo? Cuando es fuera del país, entonces lo llamamos refugiado. Y el migrante es aquel que también decide desplazarse de su lugar, digamos, de origen, de su lugar de vivienda, pero no necesariamente porque esté obligado. Bueno, no está obligado por la violencia, no está obligado por un fenómeno natural. Puede ser que no tenga las condiciones, entonces hablamos en este caso de los venezolanos. Puede ser que ellos no tengan las condiciones para vivir de la mejor manera en su país, entonces deciden trasladarse a otro país, ¿cierto? Venezuela, Colombia, para buscar mejores condiciones de vida. Entonces el migrante no necesariamente se traslada por la violencia, no. O sea, el migrante se traslada por otras condiciones, como lo decías tú, Juan David, por otras condiciones que tienen que ver sobre todo de tipo económico. En Colombia, más o menos en la época del 90, se produjo una gran cantidad de personas, de colombianos, que se desplazaron hacia España, buscando mejores condiciones de vida. También hacia Venezuela. O sea, Venezuela fue receptora de población colombiana en algún momento. Y nosotros, ¿cierto? Desde hace más o menos 5 años hemos venido siendo receptores de población migrante venezolana, que viene buscando mejores condiciones de vida. Alguien me dirá, profe, pero también por la violencia. Bueno, ahí hablaríamos entonces de, bueno, en algunos casos sí de refugiados. Entonces, vuelvo y digo, desplazados hay dos tipos, desplazado interno y desplazado externo. El desplazamiento principalmente se produce en términos de violencia. El desplazado interno es dentro del mismo país, se va a un lugar dentro del mismo país. El refugiado es un desplazado externo, es decir, se desplaza a un lugar fuera del país. El migrante es aquel que se desplaza, pero más por condiciones económicas que por situaciones de violencia o de guerra. ¿Cuáles son las causas de ese conflicto?
Entonces, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver ahí, ¿quién me dice cuáles son las causas? La guerrilla. ¿Quién me está hablando? Sí, lo que vean ahí. Esperen, miro, Jerónimo, que no alcanzo a ver aquí. Adrián. Adrián, hola Adrián. Adrián, ¿cuáles serían las causas del desplazamiento? La guerrilla y la falta de recursos. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, pero recuerda que la falta de recursos tiene que ver más con migración que con desplazamiento. Y lo de la guerrilla sí es totalmente cierto, de acuerdo a las imágenes que vemos. Entonces, podemos ver la bandera y, digamos, la representación de cada uno, los logos de cada uno de los actores armados que hay en Colombia. Hay más, pero digamos que estos son los más representativos. Entonces, ustedes saben que la violencia que se ha visto en Colombia, sobre todo se ha generado ¿dónde? ¿En la ciudad o en el campo? En el campo. En el campo, ¿listo? Por eso cuando la autora del libro que leímos nos pone en situación, a uno se le hace difícil pensar que lleguen a la ciudad y la bombardeen, porque eso pasa solamente como en el contexto rural, allá es que se enfrenta el ejército y la guerrilla, acá no nos imaginamos que eso pudiera pasar, pero pudiera pasar, es un escenario posible dentro de las dinámicas sociales que tenemos, ¿no? Entonces, hay grupos armados y hablamos de grupos armados o fuerzas armadas, digámoslo así, ilegales y fuerzas armadas legales. Las ilegales son aquellas que están por fuera de la ley, ¿no? Y que, digamos, tienen unos objetivos particulares y por ello están en contra del sistema social, económico, político y quieren algún tipo de cambio, ¿no? Los llamamos revolucionarios, guerrillas, están en contra de la forma como están funcionando las cosas en el país. Esos grupos son el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Bueno, este es el nuevo logo porque antes de las negociaciones de paz tenían otro. Este es un logo más esperanzador. Pero también, a ver, hay otro grupo que se llaman las Autodefensas Unidas de Colombia, que, bueno, algunos plantean que surge por ahí en la época de los 80, otros que surge por ahí a mediados de la época de los 90, de los años 90, y este grupo, digamos, surge bajo la consideración de que las fuerzas militares, estas son las fuerzas, este es el logo de las fuerzas militares de Colombia, ahí está representada la infantería, la marina, ¿cierto? La Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, estas no pudieron no pudieron por la vía legal, porque estas tienen el derecho a usar las armas, estos no tienen derecho a usar armas, estos sí, estos no pudieron, representan al Estado colombiano, no pudieron derrotar a las guerrillas, ¿cierto? A las FARC y al ELN. Entonces aparece un grupo que está patrocinado por personas que tienen mucho dinero, y que en aras de cuidar sus intereses económicos, como sus fincas, su ganado, sus cultivos, y dado que estos se financian a partir de la extorsión también, y les cobran unos impuestos de acuerdo a la cantidad de ganado que tienen, de acuerdo a la cantidad de tierra que tienen, entonces buscan, o civiles, digámoslo así, personas como nosotros, se arman, ¿cierto? Entonces, compran armas y empiezan a defender, digamos, sus propios intereses económicos, vuelvo y digo. Algunas personas consideran que estos fueron o han sido actores positivos, porque como estos dos eran los malos, entonces estos son los héroes que vinieron y nos salvaron de estos dos, pero no es cierto, ¿sí? Fueron totalmente lesivos la cantidad de muertos a manos de este grupo, y si miramos en algún momento algunos informes, creo que duplica los muertos que dejaron estos dos. No se justifica haber matado a alguien así fuera guerrillero. Tampoco se justifica que estos hayan secuestrado y que acaben también con bienes, ¿cierto? Porque bombardean oleoductos y todas esas reparaciones finalmente las pagamos todos con nuestros impuestos. No se justifica que estos hayan entrado a pueblos y hayan masacrado gente, que hayan puesto bombas en animales como caballos, porque así lo hicieron, eran caballos bomba, perros bomba, pero tampoco se justifica que estos
bajo la idea entonces de que vamos a defendernos y a defender a un sector de la población, ¿cierto? Los que tienen poder económico, que son los que nos financian, entonces nosotros también matamos y masacramos y a cualquiera sospechoso de pertenecer a estos dos grupos lo matamos, sea niño, sea anciano, sea la edad que tenga. Y lo peor es que no, el asesinato no fue de cualquier manera, no era un tiro de gracia, sino que eran asesinatos con tortura y con todo tipo de violación de los derechos humanos establecidos. Bueno, y acá hay otro interesante que no tiene que ver con la guerrilla ni con las autodefensas. ¿Qué aquí creen que representa este actor? ¿Qué representará ahí? Porque él es también causante del desplazamiento. ¿Por qué creen ustedes? Nicolás Villalba, cuéntame, ¿tú qué ves ahí en esa imagen? ¿Qué hay? ¿Qué representará él? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Bien, profe. representará? ¿Qué representará él? Yo creo que como que se aprovechan de los que están en el campo, los que no tienen así tantos recursos, ¿Listo? que los Bueno, sobornan o algo así. bueno, es una persona, es un civil que cuida sus intereses económicos y quiere también, bajo sus intereses económicos, porque él ya tiene tierras, quiere ganar más terreno. Pero para poder obtener esos terrenos, no lo puede hacer de manera legal porque esos terrenos tienen pequeños propietarios que son los campesinos. Ese ha sido un problema de Colombia desde la misma independencia. Bueno, y el desplazamiento también no es un fenómeno nuevo, el desplazamiento viene desde el mismo momento en que llegaron los españoles. Ustedes saben que desplazaron a los indígenas de sus tierras, tierras que eran legítimamente de ellos. Luego viene el periodo de la violencia conservadores contra liberales por allá a mediados de los 50. Luego vienen, bueno, las guerrillas colombianas FARC y el ELN, esta en 1964, esta en 1965, se crean, ¿cierto? Y también pues empiezan a generar el fenómeno del desplazamiento. Pero este actor casi nunca se nombra, porque es que este actor tiene poder en todas las instancias, no solamente tiene poder económico, porque cultiva, porque comercia, porque exporta productos y gana mucho dinero con ello, sino que también tiene poder político. Muy posiblemente su familia, ¿cierto?, tenga representante, como representante a algún senador, un representante a la Cámara, tenga algún puesto en el gobierno local, ¿cierto?, en el consejo, en la alcaldía. Entonces ellos están representados por todos lados y en esas instancias pues representan sus propios intereses. Y a este nivel, pues vuelvo y digo, o sea, tienen plantaciones, ¿cierto?, de algún tipo, algún producto, o tienen ganado y requieren extender las hectáreas que tienen, pero no lo pueden hacer por vía legal porque estas personas muy posiblemente no le van a vender, o sea, ellos trabajan también la tierra y ganan de ella. Y la forma de hacerlo es, en muchos casos, fue a partir de estos grupos, ¿cierto? Las autodefensas. Entonces, amparados en las autodefensas, vamos y nos apoderamos de esos terrenos. Bueno, aquí hay algunos relatos de los desplazados respecto a este fenómeno de la violencia. Los voy a leer rápidamente. O si quieres, María José, me ayudas si leemos el primero. O alguien que me ayude ahí a leer el primero. Manuel, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Nos lees, porfis, el primer relato? Ok. Es que iba a buscar una persona. Es que iba a buscar a una persona porque un guerrero pasó por su casa y le dieron agua, o porque hizo una reunión en su casa cuando el campesino. Lo que están allí es como quien dice atemorizando. Llegue el que llegue, no le importa 26, no le 26 importa. Ay, perdón, ahí me equivoqué. Sí, sigue.
El que llegue desde que lo vio con un arma, está a la orden porque ya tengo miedo que me van a matar y entonces le dice, hagan lo que quieran, cómanse lo que quieran con tal de que no me maten. No les preguntan ni siquiera, ¿y ustedes de qué grupo son? Listo, gracias. Entonces, miren las dinámicas que se generaban en el campo. Bueno, y el fenómeno del desplazamiento no es, gracias Manuel, no es un, como les digo, un fenómeno que ya haya terminado. En este momento Colombia se ubica en el segundo lugar, en el segundo deshonroso lugar a nivel mundial en cuanto a desplazados internos. El primer lugar lo ocupa Siria, que tiene un conflicto interno complicadísimo, ¿cierto? Ahí es el gobierno enfrentado con rebeldes, con fuerzas subversivas que están en contra de ese gobierno, un conflicto que empieza en el 2011, y no, Colombia tiene más o menos en este momento 8 millones de desplazados internos, 8 millones, más o menos hablamos de 48 millones de habitantes, según el último censo, y de los cuales 8 millones han sido desplazados. Entonces la cifra no es pequeña, es una cifra elevada. Y en Siria, pues también, Siria ocupa el primer lugar en este momento en cuanto a desplazamiento, porque tiene más o menos unos 15 millones entre 14 millones y 15 millones de desplazados internos y de refugiados, porque allá también pues salen para Europa a buscar mejores condiciones de vida o huyendo de la guerra como en el libro. Listo, entonces, ¿qué pasaba con los campesinos o qué pasa? Porque ustedes saben que aunque hubo negociaciones con la guerrilla y aunque hubo con la guerrilla de las FARC específicamente, aunque hubo negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia, hay grupos que se mantuvieron al margen de la negociación y nunca estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que esos grupos se enriquecen, o sea, ya perdieron cualquier finalidad política y lo que hacen es enriquecerse a partir del negocio del narcotráfico. Y entonces ahorita tenemos un fenómeno difícil y lo vimos hace 15 días con la matanza con la masacre, que fue una masacre. Masacre es cuando en un momento un grupo armado asesina a un conjunto de personas, ¿cierto? Hay más de uno, hay un conjunto de personas y los asesina en las peores circunstancias. Entonces, hablamos de una masacre. Y esas masacres están relacionadas con las luchas entre estos grupos, ¿cierto? Que vimos entre estos grupos, por hacerse al territorio y por hacerse pues al dominio de las zonas donde hay cultivos de coca, porque eso los beneficia económicamente. Vuelvo y digo, allí no hay ningún interés político, bienestar de la población, es un interés particular por los intereses económicos de esos grupos. Listo, y aquí hay otro relato, dice, tengo 6 hijos varones y a mí me decía un comandante, 6 hijos varones, uff, buena gallada, 3 para la guerra y 3 para que la mantengan a usted. Yo decía, yo para la guerra no tuve ni uno, todos los tengo es para bien, no para mal. Dice María, los dos, tanto Abelardo como María, son desplazados, bueno, este de 2003, María más o menos es de la misma época. Listo, entonces, ¿qué hace que la gente se desplazara? Bueno, antes y ahora, el miedo principalmente, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasó en Nariño con los jóvenes asesinados. Eso fue, yo creo que todos vieron la noticia, fue una noticia lamentable, triste, desesperanzadora para el país. Pues la gente que vive allí y los mismos jóvenes que viven en Nariño, en pueblos cercanos, en ese mismo municipio, lo que genera ese tipo de actos es terror, es miedo. Yo ya no quiero vivir ahí, yo quiero irme. Entonces, generar miedo no es solamente, digamos, una consecuencia de la violencia que los actores armados no entiendan ni esperen, sino que el miedo es una estrategia deliberada, una estrategia voluntaria. Ellos quieren generar miedo, quieren hacerlo y por eso no mataron a uno, sino que mataron, no me acuerdo cuántos fueron, 8 jóvenes, o sea, los mataron de 1 a 8, porque el mensaje es ese, el mensaje es nosotros tenemos poder, a cualquier momento, usted está en riesgo porque vive aquí, o sea, qué características tenían ellos diferentes a las que usted tiene y porque usted también no puede ser asesinado. Entonces, el miedo es la estrategia para desplazar a la población, o sea, ellos quieren que la población ya no viva ahí, porque tienen un interés sobre ese territorio. ¿Listo? Entonces el miedo es un medio de, mejor dicho, es una estrategia
para desplazar. La imputación de identidad, ¿qué quiere decir? Fíjense en este relato de Abelardo. Entonces Abelardo dice que llegaban un grupo u otro que él no sabía quiénes eran, pero pues si les pedían agua, pues ellos les daban. ¿Será que llega un grupo armado, llegan 50 hombres armados a mi vivienda en el campo, me piden un vaso de guarapo, me piden un vaso de agua, y yo les voy a decir que no? Bueno, darles el vaso de agua implica que yo sea guerrillero o que yo sea paramilitar, no. Pero sucedió que o sea, se consideraba que si tú prestabas algún tipo de ayuda a alguno de esos grupos, ya pertenecías a ese grupo cuando eso en realidad no era cierto. Simplemente te veías en la obligación de en algún momento colaborarles con algo como darles un vaso de agua. Y por darles un vaso de agua a los guerrilleros, muchas personas, campesinos que no tenían nada que ver antes y en este momento murieron. ¿Listo? Murieron por eso, porque fueron considerados de uno u otro bando sin pertenecer a ninguno de los dos, sin siquiera entender, ¿cierto? Las intenciones de esos grupos. Nada, simplemente los vieron una vez y por darles algo ya fueron identificados como guerrilleros del ELN, de las FARC o paramilitares, es decir, de las autodefensas. Fueron estigmatizados, ¿cierto? Como miembros de ese grupo, tipificados como miembros de ese grupo y fueron asesinados de la manera más aterrorizante que ustedes puedan imaginar. Y la delación, como su nombre lo dice, es delatar. Entonces, tenemos aquí en Colombia un fenómeno muy, muy complejo que se ha investigado también desde las ciencias sociales. Y se dice, por ejemplo, que cuando se peleaban conservadores y liberales, muchas veces se asesinaba no en nombre de la política, ¿sí? O sea, yo no asesinaba a mi vecino por ser liberal y yo por ser conservador, entonces estamos en bandos contrarios y hoy lo asesinaban. No era tanto por motivos políticos, sino era porque había rencillas y peleas viejas familiares. Entonces, como tenemos problemas familiares o sea, no sé, un conflicto por tierras, o porque mi vecino un día consideré que me robó una cabeza de ganado. Entonces, esos conflictos personales, ¿cierto? Finalmente se resolvían con el asesinato, pero la justificación no era esa, no era decir maté a mi vecino porque me robó la vaca, sino la justificación era maté a mi vecino porque es que él es liberal y yo soy conservador. Lo mismo pasa en la actualidad. Entonces, o sucedió también en gran manera más o menos entre el 2000 y el 2015 y un poco antes. Entonces, mi vecino no me cae bien, hemos tenido un conflicto permanente, un conflicto personal, no político, vuelvo digo personal, de tipo personal, y yo, entonces, para deshacerme de él, ¿cierto? En forma de venganza, no sé, o porque el hijo del vecino se novió con mi hija y yo no quería que él fuera el novio de ella, ella tenía otro pretendiente que a mí me parecía mejor, entonces por eso yo lo denunciaba y decía, vea, es que este es guerrillero, o vea, es que este es paramilitar. ¿Listo? Lo denunciaba sabiendo que no era verdad. Y finalmente pues resultaba asesinado, pero sin tener nada que ver, vuelvo y digo, sin tener nada que ver. La mayoría de los casos es de gente campesina, honrada, trabajadora de la tierra, de gente que no tenía nada que ver con ninguno de estos dos grupos. Listo. Acá hay un video, van a encontrar un relato de una persona desplazada. Listo, acá lo leímos antes, pero acá lo van a encontrar pues en formato audiovisual. Listo. Vamos a encontrar que los afectados por el desplazamiento van a ser según la edad, según el género, van a ser según el departamento, o sea, el análisis de esa situación se puede hacer desde esas diversas dimensiones. Entonces, según departamento vamos a encontrar, ¿listo? Entonces, Nariño, el Cauca, el Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Magdalena y norte de Santander. ¿Qué ven ustedes en común en estas zonas donde se presenta el mayor número de desplazamientos? ¿Qué tienen en común? Miren el mapa y alguien dígame qué tienen en común.
que quedan como casi en la misma zona. Listo, muy bien. Entonces, las zonas afectadas, aquí específicamente hablamos de el oriente de Colombia, pero es solamente un caso. Del norte de Colombia, hablaríamos de 2 casos, de Córdoba y del Magdalena, y hablaríamos de la mayor cantidad de casos, por ejemplo, en Nariño, donde mataron a los jóvenes, en el Valle del Cauca, donde mataron en las plantaciones de caña a los otros 5 chicos menores de edad, perdón, aquí en el Valle del Cauca es acá, y en el Cauca. ¿Qué características tienen estos lugares? Primero, pues que son zonas alejadas del centro de poder económico, de político del país. Hablamos acá de Bogotá. Si ustedes ven en el centro, no hay yo no digo que no haya casos, sí los hay, pero digamos que el número no es tan elevado como aquí en estos puntos. Entonces, el centro, digamos que responde por las zonas que le son cercanas, ¿cierto? Entonces hablamos de Casa de Nariño, Bogotá, poder político, económico, poder financiero, Bogotá, pero solamente digamos que el Estado se moviliza desde ahí, desde la Casa de Nariño, hacia zonas muy, muy cercanas. Bueno, acá también hay otras situaciones conflictivas, de pronto un poco diferentes a estas, pero también las hay. Pero acá, como nos hablan específicamente de desplazamiento, pues no nos mencionan estos lugares. Pero fíjense que son lo que llamaríamos la periferia. La periferia, digamos, son los lugares más alejados del centro. Mire, son los lugares más alejados del centro. Y en esta zona específicamente hablamos de zonas que tradicionalmente se han dedicado, ¿sí? Se han orientado al cultivo de coca. Entonces, donde hay más conflictos es específicamente en esas zonas donde hay esos cultivos. Y hablamos sobre todo de esta zona que es del Cauca. Bueno, y aquí habla, bueno, y acá específicamente también detengámonos. Los desplazamientos pueden ser tanto en grupos como por personas. Entonces, los más mencionados y los que más tienen relevancia y los que se muestran en los medios de comunicación son los desplazamientos de comunidades completas. Entonces, cuando llegan y hay una masacre o cuando hay un acto aterrador para la población, pues lo que hace la población es en conjunto salir de ese lugar y dejan al pueblo como un pueblo fantasma, dirían ellos. Pero también hay casos, y la mayoría son así, donde son las personas o las familias las que se van, no es todo el pueblo, ni mitad del pueblo, no. O sea, salen solitos de forma individual o a nivel de familias. Por eso, digamos que los datos que nosotros tenemos en la actualidad respecto a desplazamientos son un poco distantes de la realidad, porque lo que se cuenta casi siempre son los desplazamientos masivos, es decir, de un gran número de personas de un lugar, y poco se sabe de las personas que a nivel individual o familiar salen de sus territorios por verse afectadas por el conflicto. Ojo acá también importante, tener en cuenta, no solamente se van, ¿cierto? O se desplazan porque los hayan amenazado directamente, porque le hayan dicho, vea, es que usted tiene un hijo de 13 años que está en la edad de ustedes y me lo voy a llevar para mi grupo armado, lo voy a reclutar para que me sirva a mí. No solamente porque les hayan asesinado a un familiar, no solamente porque les hayan quemado un cultivo, sino que el desplazamiento también se da porque yo veo, ¿cierto?, una situación cercana, no sé, puede ser que asesinaron a un vecino, o puede ser que al hijo de mi vecino le dijeron que se le iban a llevar a reclutarlo, o puede ser que violaron también a mi vecina, o sea, o puede ser que amenazaron a mi hermano. Entonces, digamos que no exactamente tiene que ver con que me amenacen a mí, puede ser también que se esté generando terror, ¿cierto?, en mi ambiente cercano y yo me sienta amenazado, o sea, yo sienta que ya, si les pasó a ellos, ya va a llegar a mí. Entonces el desplazamiento también ocurre de esa manera. ¿Qué pasa con los desplazados? Pues como les digo, ellos salen, ellos tienen que ir a la población, a la personería, registrarse como personas desplazadas, allí les piden un testimonio, o a las casas de justicia les piden un testimonio, ellos dicen qué situación fue la que vivieron, dónde la vivieron, cómo la vivieron, cuándo la vivieron,
ese testimonio se estudia y más o menos en 15 días les dicen si son aceptados como desplazados o no. ¿Mm? Si no son aceptados como desplazados, pues tienen otras, digamos, canales que pueden implementar para, digamos, rechazar o impugnar la decisión por la cual se establece que no lo son, que no son desplazados. ¿Y por qué declararse desplazado? Pues porque reciben ciertos beneficios del Estado al considerarse como desplazados. Pero muchos de estos, vuelvo y digo, nunca hicieron el registro ni manifestaron que eran desplazados, simplemente salieron del campo para las cabeceras urbanas de los municipios, para ciudades intermedias o para ciudades grandes, que son la mayoría de receptores de población desplazada son ciudades grandes como Bogotá, como Cali, como Medellín. Bueno, listo, afectados por edad. Fíjense que el 35% de los afectados por el desplazamiento forzado son menores de 18 años, ¿sí? Personas como ustedes. Personas adultos mayores, digamos que son la cantidad menor, un 7%. En cuanto a mujeres y hombres, la mayoría son hombres y sobre todo, digamos que la explicación estaría en que son los hombres los que se reclutan para las filas de uno u otro actor armado y en menor número, pues casi en el mismo número, pero menos, está el grupo de las mujeres. Listo. El 87%, como decían ustedes, corresponde a zonas rurales, no somos nosotros los de la ciudad los que vemos la situación y nos vemos desplazados. Y afecta principalmente a grupos étnicos, ¿cierto? A afrodescendientes, indígenas, gitanos. Gitanos, sí, en Colombia hay gitanos. Los gitanos están en todas las partes del mundo. Ustedes saben que son nómadas que van de un lugar a otro. Bueno, a veces ya deciden establecerse en alguno de esos lugares que visitan, pero en Colombia tenemos una alta cifra de gitanos y es un grupo que también se ve afectado. Indígenas, afrodescendientes, gitanos. Listo. ¿En qué gobiernos, nos podemos aquí dar cuenta de la gráfica, en qué gobiernos se produjo el mayor número de desplazamientos? ¿Qué me quiere decir según lo que ve ahí? Entonces hablamos de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Álvaro Uribe, bueno, este es el más reciente antes de Duque, el gobierno, el presidente, ¿no? Álvaro Uribe, que tuvo 2 periodos de gobierno, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, César Gaviria y Virgilio Barco. ¿En qué gobierno, según lo que se plantea ahí, o en qué gobierno se presentó el mayor número de desplazamientos? En el de Andrés Pastrana. ¿Listo? Bueno, en el de Andrés Pastrana. Entonces, diríamos que fue un periodo de recrudecimiento de la violencia. Aquí se intentó hacer un acuerdo de paz, pero nunca se logró. Fue un intento fallido. Finalmente se logró con Juan Manuel Santos. Entonces, esto va como para que reflexionemos. Aquí hay 2 fuentes. Aquí no estamos hablando de ¿qué es una fuente? Es el lugar donde yo consigo la información. Una fuente no es el meme. Es que yo leí el meme en el Face y dice que en el gobierno de Uribe no hubo ni un desplazado. Pero ¿quién hizo el meme? ¿De dónde viene? ¿De dónde sacaron esa información para decir que ahí nunca hubo un desplazado? Entonces, repetir de forma estúpida, esa es la palabra, un meme o lo que dice un youtuber sin saber de dónde salen los datos, por qué medios, y estamos hablando de investigación, ustedes ven conmigo semilleros de investigación y hay una forma de recoger los datos para saber que son confiables, no es porque me lo diga el vecino, ¿sí? No es ni siquiera porque me lo digan las noticias, porque a veces las noticias que me presentan a mediodía en las noticias también son sesgadas, no son, o sea, tienen unos intereses, o sea, lo que ellos dicen es, por ejemplo, y espero no alargarme ahorita en la exposición, no sé si se hayan dado cuenta que los noticieros están promoviendo que las personas salgan. Y entonces ayer yo veía la noticia en Cali que mostraban a la gente bailando en un barrio, encerraron el barrio y estaban vendiendo licor y estaban, bueno, bailando específicamente allí, consumiendo, bueno, socializando. Y la persona, la reportera decía que ya estaban tomando las respectivas medidas de bioseguridad y que el ambiente ya era normal y que, bueno, que todos felices.
pero sí, cuando grababan, cuando el camarógrafo movía la cámara, se veía la gente con los tapabocas abajo, se veía la gente muy junta y se veía la gente pues bailando. O sea, ¿qué distancia hay entre dos personas que están bailando una salsa o dos personas que están bailando un vallenato? Pues ahí no hay ninguna bioseguridad, no hay ninguna distancia. Entonces, ellos están en la tarea de bajo, listo, pues porque, bueno, esa es otra, ustedes dirán, profe, pero es la mirada del que tiene un negocio, es la mirada del que quiere ya volver a abrir su local porque no ha ganado en este tiempo dinero y se va a quebrar o se está quebrando, ya quebró y necesita volver a empezar de alguna manera. Sí, yo sé que hay unos intereses allí, pero pues lo que uno debería mostrar es que si se abren de nuevo el comercio y se abren, bueno, no sé si los colegios, si lleguemos en algún momento, dicen que en octubre volvemos, no sé, eso está por definirse. Bueno, si se empieza a normalizar, ¿cierto? Las rutinas en la ciudad, pues que también, o sea, atiendan y cuestionen que la gente no esté cumpliendo, no como la noticia que presentaron ayer, donde decían que se respetaban todos los protocolos, pero finalmente eso no se lograba ver. Entonces, es eso, o sea, todo, chicos, todo mírenlo bajo la lupa de que no es información que les presentan de forma desinteresada, o sea, esa información tiene allí unos intereses muy, muy específicos. En este caso, beneficiar a las personas, a los grandes comerciantes, pues para que la gente pueda seguir comprando y ellos pues puedan volver a reabrir pues sus negocios. Más allá de pensar en el pequeño propietario, porque la verdad están pensando, vuelvo y digo, en el gran comerciante. Listo, entonces, si a mí me dicen que en el gobierno de Juan Manuel Santos, que las negociaciones de paz, que eso no funcionó, que, bueno, pero miren, y acá hay dos fuentes. La azul son los datos que vienen de CODE, y CODES es una organización civil que, digamos que se ocupa de investigar todo el fenómeno del desplazamiento. Entonces, está esta y está esta de la unidad de atención, es una unidad de atención de víctimas. Entonces, esto sí es una agencia estatal, esta es una agencia independiente, y los dos más o menos me dan a entender, bueno, aquí sí hay una gran diferencia en el gobierno de Andrés Pastrana, pero en los demás, digamos, bueno, acá también, pero digamos que representa un poco, acá sí son diferentes, en este sí son diferentes, en cuanto a Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Pero de resto se acercan un poco, miren acá, se acercan los datos. Son dos datos de dos fuentes diferentes, dos fuentes que se ocupan específicamente de ese fenómeno. Pues si yo necesito averiguar sobre el desplazamiento, me voy a estas dos fuentes, ¿cierto? Porque trabajan con víctimas, esta entidad se dedica específicamente a las personas desplazadas. No me voy a ir a buscar el youtuber que me habla sobre desplazamiento y no me voy a ir a buscar la noticia de ayer y no me voy a ir a buscar un meme para que me cuente cuántos desplazados y que me diga que es que Juan Manuel Santos fue una porquería y que hubo más desplazados allí. No, es que las fuentes me están diciendo esto. Sí, es una fuente científica, es una fuente oficial, es una fuente rigurosa, que con fichas técnicas, ¿cierto? Averiguó y llegó a la conclusión de que estos fueron el número ¿de qué? De desplazados en cada uno de estos gobiernos. Entonces, fíjense que mayor número de desplazados, gobierno de Andrés Pastrana y con Uribe también. Fíjense el número de desplazados que encontramos. Casi acá en el primer periodo de gobierno de Uribe encontramos el mismo número que en el gobierno de Andrés Pastrana. Listo. ¿Qué consecuencias tiene el desplazamiento? Bueno, primero la afectación psicológica. ¿Listo? Las personas pues se ven vulneradas. Una persona que llegue a la ciudad no va a ser la misma, va a tener que enfrentarse a nuevas rutinas. Bueno, recordemos el libro. ¿Quién recuerda qué nuevas rutinas tuvo que enfrentarse usted como protagonista del libro cuando tuvo que salir de Bogotá hacia, primero hacia el campamento, ¿no? Y luego hacia los montes de María? ¿Cómo se había afectado el personaje del libro, el protagonista, psicológicamente?
¿Quién me quiere contar? Bueno, espero que hayamos sido juiciosos leyendo ese libro. O bueno, ¿de qué manera creen ustedes que se ha afectado a alguien psicológicamente, un desplazado? Mal, ¿Cómo crees? ¿Qué crees que pasa con él? pues que cambiarían la forma de ser porque eh, al, 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 No te preocupes. Ve ahí pensando la idea y la vas comentando. bueno, A ver, de manera, de forma, a nivel psicológico, ¿cómo se vería afectado? A nivel mental. mal, profe. Bueno, se sentiría mal, dices tú, ¿sí? Sí, señora. ¿Por qué? ¿Qué pensaría? ¿Qué crees tú? Después de salir del campo, llegar de forma inesperada a la ciudad, ¿qué crees que pensaría? ¿Le pueden quedar secuelas de pronto? Sí, claro. O sea, primero trae todo el miedo del campo. Llega a enfrentarse a un ambiente que no conoce, a unas costumbres diferentes, a un ritmo de vida diferentes. Eh, Luego, acá de una vez lo voy a mencionar, es estigmatizado porque mucha gente piensa que ellos pertenecen a un grupo armado, ¿sí? A uno u otro grupo armado. Entonces la gente empieza también a mirarlos eh, con, como, con poca aceptación. ¿Qué más? El hecho de venir, de llegar a la ciudad y seguir, porque recuerden que los campesinos, hablamos del campesino que no tiene muchas posibilidades económicas y llega a recrudecer su situación de pobreza a la ciudad. O sea, la misma situación, pero digamos un poco más cruel, porque era pobre en el campo, pero sabía que ese era su lugar, lo reconocía como propio, y ahora llega a un lugar donde va a ser un sujeto sin nada, o sea, no tiene nada, ni siquiera tiene el paisaje para verlo todas las mañanas, sino que tiene una ciudad que no conoce, ¿cierto? Una ciudad que le atemoriza porque tiene unas dinámicas muy diferentes a las que él estaba acostumbrado. Lo miran mal, ¿sí? No solamente porque piensan que puede pertenecer a un grupo subversivo, sino que dadas sus condiciones económicas también piensan que podría ser vulnerable y podría vincularse a alguna pandilla, digámoslo así, a algún grupo de delincuencia en la ciudad, de delincuencia urbana. Entonces, la situación, bueno, una persona que viene, ustedes saben que en el campo se acostumbra a tener más hijos que en la ciudad. Es una persona que viene con 4 hijos, eh, pensando en cómo recuperar su vida, cómo volver a empezar después de haber, no sé, una persona que tenga 35 años, que tenga 4 hijos. Bueno, yo ya tenía mi proyecto de vida planteado, yo ya sabía para dónde iba, qué quería, ahora todo eso desapareció. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿En qué voy a trabajar? Sé trabajar el campo, pero ahora ¿qué voy a hacer? Y en el libro es muy interesante esto, ¿no? Porque el chico vive en la ciudad. Entonces, es al contrario, ¿no? La estigmatización es para los de la ciudad. Entonces, como hay guerra acá en Bogotá, el personaje del libro tiene que irse a vivir al campo y en el campo piensan que él es flojo, ¿m? Que tiene vicios, que no sabe, tiene poca experiencia en el campo, entonces también lo miran mal, ¿cierto? Por tener otras costumbres, otro estilo de vida. Bueno, profundiza la exclusión, volvemos a decir, ellos no llegan a vivir en los mejores sectores de la ciudad. Cuando los desplazados vienen a vivir en los cinturones de miseria de la ciudad, ¿sí? En los lugares más pobres. Llegan a colonizar espacios, ¿cierto? Terrenos baldíos, luego llega el Estado y les dice, ustedes por qué se apropiaron de esto, esto no es propiedad de ustedes, y llegan con sus fuerza, con el ESMAD y los sacan de donde se encuentran porque ellos no son propietarios de ahí, pero pues ellos no tenían otro lugar donde asentarse y se forman pues más situaciones de violencia. Y el redesplazamiento.
Entonces aquí les cuento un caso muy particular. Sucede que en Colombia las leyes para los desplazados aparecen más o menos en 1997, ¿cierto? Aparece una ley y aparece una política pública orientada a atender, bueno, a prevenir el conflicto, a atender al desplazado y a restablecerle sus derechos, pero resulta que dentro de la ciudad también se desplaza. Y entonces, ocurrió en Medellín, no me acuerdo en qué momento, esperen un momentico. Porque es que la traducción simultánea alarga las actividades. Mientras uno escucha, hace la interpretación. Bueno, y perdón que me alargue un poquito en esta clase, pero es que sabemos que no nos habíamos podido encontrar para hablar del tema. Entonces, rápido, redesplazamiento. Entonces, en Medellín ocurrió que en la Comuna 13, todas son comunas. En Medellín, los territorios se vienen comunas. Esa es la organización espacial que hay en Medellín. O sea, hay comunas pobres y hay comunas de ricos, ¿sí? Una zona de ricos como el Poblado. No, la comuna no es solamente la Comuna 13, todas son comunas. Específicamente la 13 es la que presenta graves problemas pues, de pobreza, de desigualdad, de desempleo, de delincuencia, de violencia. Entonces, esas personas en Medellín resulta que se enfrentaron grupos armados. Ustedes saben que esos grupos de los que hablamos, guerrilla, ELN, FARC, porque el FARC y el ELN son guerrillas. Entonces, FARC, ELN y autodefensas también tienen sus propias organizaciones en la ciudad. Ellos no solamente están en el campo, también están en la ciudad. Y se sitúan, sobre todo, aprovechan pues, las condiciones de pobreza de ciertas partes de la ciudad, pues para extender sus dominios ahí. Y entonces en esa comuna, estos grupos en algún momento se enfrentaron. Bueno, y habrá que nombrar también que agentes del Estado, ojo a lo que voy a decir, las fuerzas militares, en vez de ser un actor que regula, que ordena, que le ayuda a restablecer los derechos a la población, ha sido un actor que también ha generado la expulsión de la población. O sea, las fuerzas militares, ojo con lo que va a decir, y está documentado, no me lo estoy inventando, han permitido y han sido de cierto modo, de manera directa, y han sido cómplices en muchas instancias para que la población sea desplazada. O sea, en vez de brindar seguridad, lo que han generado es inseguridad también. Bueno, entonces estas personas en Medellín se vieron en la mitad de la balacera, ¿cierto? Se encontraron allí, se escondieron y fueron y reclamaron y se tuvieron que desplazar a otra zona de la ciudad dentro de la misma Medellín. Y vino la pregunta, ¿cierto? Cuando fueron a registrarse como desplazados. ¿Ellos son desplazados? Estas personas que les cuento de la Comuna 13 de Medellín, donde vivieron una situación de conflicto entre los grupos armados que, al igual que el campo, están en la ciudad, pero se desplazaron dentro de la misma ciudad. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo resolverían el dilema? ¿Ellos serían desplazados? O sea, se desplazaron dentro de la misma ciudad. Se fueron de la Comuna 13 para otro espacio, igualmente pobre, pero dentro de la misma Medellín. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Ellos serán considerados desplazados o no? Muy difícil averiguarlo. María José, ¿tú qué crees? María José, ¿estás ahí? ¿Me puedes repetir la pregunta, profe? ¿Tú crees que, bueno, estamos hablando de un caso en Medellín, ¿cierto? Donde un grupo de personas vivió una situación se encontró en medio de una situación de un enfrentamiento armado entre grupos de paramilitares y grupos de guerrilla. Esas personas huyeron de la Comuna 13 de Medellín a otro lugar de la misma Medellín, de la misma ciudad.
pero huyeron de la violencia. ¿Tú crees que ellos podemos considerarlos como desplazados? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, listo. ¿Quién cree que no? Que no serían desplazados. ¿O todos creen que sí? A ver, levanten la mano todos los que creen que sí. ¿Sí serían desplazados? Levanten la mano. Los que creen que sí. Los que creen que no. Levanten la manita, bajen los demás. Y los que creen que no serían desplazados. Bueno, solo levantaron la mano dos. Yo no sé los demás, entonces, ¿qué pensarán de esta población? Sí, fue un dilema. Y al comienzo dijeron, cuando ellos fueron a hacer el registro en su ciudad para declararse como desplazados, les dijeron, no señor, ustedes no son desplazados porque ustedes no vienen de otra zona del país. Ustedes viven acá dentro de Medellín, se están desplazando dentro de la misma ciudad. Y la Corte Constitucional entonces resolvió el dilema diciendo, no, sí son desplazados, sí lo son, porque vivieron una situación de conflicto, ya no pueden estar en ese lugar porque están siendo amedrentados, amenazados, está en peligro su vida, ¿cierto? Cuando se ve en riesgo la vida, pues yo me tengo que movilizar y mirar de qué forma busco un lugar que me brinde seguridad. Entonces, sí son desplazados, o sea, si yo me movilizo dentro de la ciudad por una situación de violencia, donde me sienta en peligro, cambio de residencia, también se considera desplazamiento, ¿listo? No tiene que ser que me tenga que ir a vivir a un lugar fuera del territorio donde yo vivo. Puede ser dentro del mismo territorio. Entonces, redesplazamiento. Fíjense qué ha pasado. Llegan las personas, digamos el ejemplo, llega una persona desplazada de Ataco, Tolima, que es un municipio, bueno, de una zona rural de Ataco, Tolima. Llega a vivir a Ciudad Bolívar, que es, digamos, una de las zonas que más recepciona población desplazada. Pues porque de pronto es más económico pagar un arriendo, porque hay espacios para colonizar, ¿cierto? Para ubicarse en allí. Bueno, en las peores condiciones, pero buscan la manera de asegurarse algo para vivir a diario, ¿no? Llegan a Ciudad Bolívar, pero en Ciudad Bolívar hay grupos armados también, ilegales. Entonces, los mismos grupos armados del campo están representados allí en esa localidad. Y esta familia se ve afectada ahora por los grupos armados que hay en ese lugar. A eso se le llama redesplazamiento. Usted fue desplazado a un municipio, llegó a la ciudad, pero en la ciudad también hay grupos armados que lo desplazaron. Entonces, esta es la peor condición que se podría tener. O sea, no tenemos derecho a vivir en un lugar porque no tenemos seguridad en ningún lado. Bueno, y venimos al libro. Yo espero que lo hayan leído. Me parece que el documento es muy, ¿qué les digo yo? O sea, es muy fácil de leer. Y lo que me gusta es que nos pone en el lugar de la guerra. Bueno, si se enfrentaran, lo que plantean ahí rápidamente, ¿no? Es el enfrentamiento entre un gobierno centralizado que está en Bogotá, que quiere imponer una dictadura, ¿cierto? Tenemos un gobierno democrático, una dictadura sería un gobernante que no quiere que haya alguien o otro poder por encima de él. En Colombia somos democracia porque tenemos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Entre los tres poderes se controlan. Cuando hay una dictadura, desaparecen los poderes y queda solamente un poder, el poder del que gobierna. Es decir, no habría corte constitucional porque él no quiere que alguien lo investigue. ¿Mm? Es decir, no habría Senado porque él no quiere que haya congresistas que creen las leyes. Él crea las leyes y las aplica. Él no quiere que haya poder judicial porque es que él aplica la ley. Él la hace y la aplica. Bueno, entonces en ese contexto se produce un conflicto, ¿cierto? Una guerra, más allá de conflicto, porque Bogotá, bueno, las ciudades centrales de Colombia quieren tener el poder, quieren gobernar sobre las demás y aprovecharse de sus recursos y sus riquezas. Y estas regiones, me parece muy pertinente, vamos a volver aquí. Y estas regiones, si se dan cuenta, la región occidental es toda esta. Ay,
esas regiones del occidente que son las que viven el peor fenómeno de violencia, porque eso es el occidente de Colombia, son las que se rebelan y dicen, oiga, pero ¿cómo así que usted va a gobernar sobre nosotros? ¿Cómo así que ya no hay democracia? Y se genera un enfrentamiento, ¿cierto? Bogotá pues es destruido por ese intercambio de disparos, por ese intercambio de bombas, bueno, tú ves que tu casa está destruida, ves que a tus amigos los desaparecen, que a tus amigos los amedrentan, que a tus amigos les generan actos de terror, los lesionan. Bueno, tienes que convivir con eso. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, sacan papeles como ilegales para irse a otro territorio donde puedan sentirse seguros. El territorio del norte de Colombia, según el libro, es el territorio que en ese momento es neutral y tiene las mejores condiciones para vivir, pero para poder llegar allá pues tienen que pasar por toda una travesía. Entonces, ¿pudiera pasar? Sí. O sea, yo no quisiera que sucediera, ojalá nunca llegue la situación, pero chicos, no es, o sea, pensamos que la violencia es para los otros, que la violencia es en otro escenario, pero los sirios, vamos acá al caso, ¿cierto? Hablamos de Siria, acá hablamos de Península Arábica, los sirios que están aquí fueron un territorio como nosotros, o sea, ellos no tenían ningún tipo de problema, tenían prosperidad económica. Llega un día un gobierno corrupto, llega un día un gobierno dictatorial como el que les acabo de nombrar, la gente empieza a rebelarse y llevan desde el 2011 enfrentados, lanzando bombas y acabando con la ciudad. Les voy a mostrar imágenes que yo creo que les recuerdan el libro, lo pongo acá, de Siria antes y después. Me fue difícil conseguir imágenes de como un Colombia antes y después, si no también las hubiéramos trabajado. Ay, ahora no puedo coger acá. Espérenme, salgo acá. Lo abrimos aquí en otro ladito. Y ya, les hablo otras 3 cositas y terminamos porque sé que lo sé. Hoy me alargué, pero como les digo, me alargué fue por el tema de que no nos habíamos visto. O sea, hemos tenido dificultades con ello. Entonces me dicen cuando estén viendo la presentación, porfis, para mostrarles el antes y el después. ¿Están viendo allí? Sí, señora. ¿Listo? Fíjense, antes el centro comercial, después con la guerra. Complejo, ¿no? Antes, con la guerra. Imaginemos el edificio Colpatria totalmente destruido. Antes, con la guerra. Este sí casi que desapareció por completo. Antes, con la guerra. Antes, con la guerra. Antes, después de la guerra, igual, antes. O sea, es el mismo escenario, ¿no? Antes y después. Antes, después. Entonces, yo creo que esas imágenes, me gustan bueno, me gustan en términos de que puedan causar y llamar la atención de ustedes y causarles y movilizarles allá las emociones y los sentimientos respecto a aquellos que vieron un escenario tan bonito en algún momento y tienen ahora que enfrentarse a ver todo destruido. No solamente su ciudad, sino sus propias, lo que con tanto esmero han podido construir, digamos en este caso sus papás, que se han esforzado por construir, por tener su casa, por pues tener unos bienes, ¿cierto? Y perder de un momento a otro todo. Pero no solamente lo material, ¿no? Es la seguridad, el sentirse inseguro, el sentir que teníamos unas ideas claras respecto al futuro y ahora ya no tenemos nada.
y como les digo, ser desplazados, tener que salir de ese lugar para la sobrevivencia, para resguardar la vida y encontrarse con que otros nos miran mal. Y acá llamo la atención sobre el caso de los venezolanos, que si bien son considerados más migrantes que desplazados, tienen toda esa consideración que he dicho acá, ¿cierto? Los miramos mal, los estigmatizamos, los tipificamos y para nosotros todos son ladrones, todos son vagos, todos se dedican a la mendicidad porque consideramos que no son capaces de hacer nada más, pero en realidad, bueno, esa sería una verdad, o sea, está bien generalizar. No podemos decir que hay algunos venezolanos que hayan cometido delitos porque ha pasado, ¿cierto? Y se ha documentado y bueno, hemos escuchado por diversos medios que hay venezolanos que han delinquido, pero los colombianos también lo hacen. Aquí también el colombiano roba, el colombiano mata, ya vimos estos grupos armados. Entonces, ¿por qué pensar que todos los venezolanos son así? Pensamos que nos va a quitar el trabajo. Entonces, o sea, la percepción respecto al que llega y al que recibimos es como cuando llega alguien de visita a nuestra casa y por unos días nos sentimos cómodos y estamos felices, pero ya luego se vuelve una visita incómoda. Lo mismo pasa con los desplazados. Entonces llegan, al comienzo es la novedad, está bien, pero ya luego se vuelven una carga y una molestia y los miramos de la peor manera, algo que no debería ser. Listo, y finalmente entonces les doy un recomendado. Acá vuelvo a poner la diapositiva y ya terminamos con una pequeña evaluación, unas preguntitas. Entonces, ¿están viendo ahí? Sí, señora. Sí, listo. Entonces, Siria, profe. vimos Siria antes y después, listo. Gracias. Y acá un recomendado, esta es una película colombiana, se llama La Primera Noche, para que la vean y pues habla de modo muy literal, ni siquiera uno diría, bueno, esto es ficción, esto es un escenario posible, pero no ha ocurrido. No, esto es casi que narra la versión, si escucháramos los relatos que acabamos de leer o si escucháramos a cualquier desplazado, nos hablaría casi literalmente de lo que vamos a ver en estas escenas de la película. Si quieren, pues pueden entrar a la presentación que está aquí en el equipo y pueden ver directamente la película acá. No tiene muy buena imagen, pero ahí se alcanza a entender y a ver. Y luego la pueden ver por YouTube, listo, ahí aparece. Y por último, entonces vamos con la evaluación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna idea respecto a todo lo que acabamos de ver, mientras voy poniendo la evaluación. ¿Les parece que es un tema importante, interesante? Vuelvo y digo, más allá de saber que es un desplazado, lo que me interesa a mí es que entendamos la situación del otro, que nos pongamos en el zapato del otro. O sea, perderlo todo de un momento a otro, perder seres queridos, perder su vivienda, perder su cobija favorita, perder la posibilidad de ir al río. Usted todos los días iba al río y se sentía feliz y pleno bañándose allá, y ver que un día ya no tiene río, que un día está en una casa hecha de cartón, es una situación bastante deshumanizante. Listo. Entonces, como les digo, terminamos entonces con la evaluación. Me dicen si la están viendo allí. Sí, profe. Listo, bueno, entonces, vamos. ¿Qué es el desplazamiento forzado interno? El traslado de las personas por dentro del país por desastre humano o natural, la misma migración y movimiento de refugiados. ¿Qué me quiere decir? La primera. ¿Listo? Primero. Muy bien. Son 5 preguntitas nada más. Siguiente. Es una de las causas del desplazamiento forzado, el conflicto armado o la presencia estatal. El conflicto armado. conflicto armado. Esto.
Diríamos que una de las causas del conflicto es la no presencia del Estado, porque como nos dimos cuenta son territorios alejados del centro, ¿sí? Sobre todo la zona occidental, que no reciben atención del Estado de ningún tipo. Y cuando el Estado hace presencia, lo hace a partir de las fuerzas militares y las fuerzas militares también generan violencia. Entonces, complicado. Listo, conflicto armado. Bien. Vamos con la otra. Son algunos de los causantes del desplazamiento, algunos actores, ¿no? Campesinos y terratenientes, grupos armados legales e ilegales. Grupos armados legales e Grupos ilegales. armados legales. ¿Listo? ¿Por qué esta no? Porque los terratenientes sí son agentes. Ya vimos que las personas que tienen poder económico en el campo quieren tener más tierras para ganado, para cultivos, y por vía de la violencia se apoderan de esas tierras, se la quitan a los campesinos, a los pequeños propietarios, pero los campesinos no son agentes de desplazamiento. ¿Listo? Ay, perdón. No sé por qué esa. ¿Sí leí dónde era? Bueno, sigamos. Pero es la que les dije, le di a la que no era. Y ahora no siguió. Bueno. Pero lo vuelvo a poner. Es la que dije, pero le di a la que no dije. Soy muy graciosita para hacer las últimas tres. Listo, entonces, ya. Dijimos que era esta. Dijimos que era causas del desplazamiento, el conflicto armado. Listo. Dijimos que son algunas de los causantes del desplazamiento. Esta. ¿Quiénes son los más afectados por el desplazamiento? No quiere decir que las ovejas o los mapaches, no. Campesinos y grupos étnicos. Listo, campesinos y grupos étnicos, vimos afrocolombianos, comunidades indígenas, son las más afectadas. Gente de la ciudad y defensores de derechos humanos sí en este momento, pero la gente de la ciudad pues en este momento en algunas partes, pero no es generalizado. ¿Listo? Correcto, era la ovejita. Y vamos con la última. Es una consecuencia del desplazamiento. ¿La calidad de vida o la profundización de la exclusión? ¿Qué creen ustedes? Profundización La de segunda. La segunda, ¿cierto? Profundización de la exclusión. Sí, porque la mayoría no, bueno, algunos se sienten más seguros, algunos logran obtener mejores condiciones de vida, a lo largo del tiempo no se logran ocuparse en algún empleo, reciben ayuda de familiares, de vecinos y logran salir adelante. Y es diferente pues no ser amenazado, no tener el arma y ni escuchar el tiroteo, eso brinda calidad de vida, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no es así. Algunos hasta vuelven a sus territorios, o sea, es tanta la situación de pobreza que tienen que vivir en la ciudad que prefieren volver a vivir las situaciones de vulnerabilidad, de arriesgar sus vidas en el campo. Listo, entonces la profundización de la exclusión, porque llegan aquí a vivir también, pues en el campo no vivían en las mejores condiciones, aquí siguen viviendo en las mismas o en peores condiciones de las que ya tenían. Listo, entonces yo espero que este quiz, si tiene 0 aciertos, pilas, que no están repasando las guías, entre 1 y 2 aciertos hay que dedicar más tiempo al tema, entre 3 y 4 quizás te distraíste en alguna parte de la presentación, y con 5 aciertos eres un genio. Yo sé que la mayoría son genios. Listo, mis chicos, entonces aquí vuelvo a abrirla, vuelvo a verlos. Bueno, no sé, vuelvo y digo, no sé si les haya quedado alguna duda o inquietud. La idea era recoger
Pues nos faltó de pronto hablar un poco más del libro, nos queda igual la última parte del mismo, entonces lo retomaremos, porque sí me parece muy interesante hablar de lo que pasa allí y relacionarlo con nuestro contexto de país en la actualidad y respecto a lo que a lo largo de la historia hemos vivido. Y finalmente, pues la reflexión, recalco, es no solamente, o sea, esto no es como para hacer un quiz, ojalá nos pudieran hacer un quiz de corazón, del corazón, o nos pudieran poner algunos aparatos y decirnos, mira, si ves una persona en condiciones de desplazamiento y puedes ayudarle de alguna manera, lo harías, y pudiéramos ahí, esa sí sería una verdadera evaluación, decir a toda con conciencia, yo sí puedo ayudar. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿de qué manera si yo no gano dinero? ¿Yo cómo puedo ayudar a estas personas? Bueno, lo que yo diría que lo primero que debemos hacer es entender las realidades del país y tomar posición, pero a partir, vuelvo y digo, de fuentes confiables, no de cualquier tipo de información que escuche por allí del vecino, del que me vende el pan, no. O sea, de información que sea confiable, que sea la que resulta de una investigación. Eh, Tomar posición, ¿sí? Cuestionar. O sea, yo creo que cada uno cumple un papel y no solamente cuestionar por ser crítico o por parecer como que queremos ser rebeldes porque es la moda, no, sino cuestionar porque de verdad lo sentimos, porque consideramos que hay algo que no marcha bien y que hay cosas que sí se deben cambiar. Que exigir no es generar violencia, no, o sea, la idea no es generar violencia, pero la idea sí es sentar posición y manifestarnos inconformes con muchas situaciones que ocurren y que llevan a que estas personas sean desplazadas. Eh, y en algún momento, pues, si les podemos colaborar, aunque cualquier ayuda que uno pueda darle a esta población, pues es momentánea, eso no le va a asegurar sus condiciones, pero si podemos ayudarle de alguna manera económica, pues hacerlo. Pero más allá de lo económico, porque sé que para muchos es difícil apenas si sobrevivimos, eh, ayudarlo en términos de la mirada, ¿no? Del no rechazo, de la aceptación. Me acuerdo que el año, yo creo que les conté ese caso y con eso termino, cuando trabajaba en el otro colegio fui directora de un séptimo y había un chico venezolano y empezaban a decirle que era comunista y le llamaban Chávez y lo miraban mal y lo trataban mal y pasaban y lo rozaban. Entonces yo les preguntaba y les decía, bueno, ¿ustedes saben que es un comunista? ¿Ustedes saben que hizo Chávez o por qué? O sea, ¿por qué lo están rechazando? Y el chico se sentía, ¿qué les digo yo? Agredido pues cuando le decían todo eso y más cuando había contacto físico. Entonces, la pregunta era eso, o sea, desde acciones tan pequeñas, esos niños tenían 11, 12 años y ya estaban generando ese tipo de acciones contra una persona que no les ha hecho nada, que por tener una cultura diferente, porque quizás eso era lo diferente entre los estudiantes de ese colegio y el chico venezolano, que tenía una cultura diferente, que el otro tenía un dialecto, una forma de hablar diferente, que comen empanadas y las empanadas de pronto tienen otro sabor y las hacen de otra manera y las arepas también. Esas son las diferencias, no encuentro otras. Finalmente todos somos seres humanos. Entonces el chico yo creería, bueno, de pronto entendería la realidad de su país. Estos ni siquiera entendían de qué estaban hablando cuando decían comunista. Entonces simplemente lo hacían por molestarlo, porque era el otro, porque era el diferente, porque era el que estaba en condición de debilidad. Es más débil porque él viene de otro país y tiene que adaptarse a nosotros, los colombianos. Pues no. O sea, yo creo que esas son pequeñas acciones que sí nosotros podemos asegurar en nuestra vida diaria. Vuelvo y digo, no hay, o sea, hay colombianos buenos o que generan acciones buenas y hay otros que no las generan. Hay venezolanos que generan acciones buenas y hay otros que no las generan. Pero no está bien generalizar. Que llegó del campo y entonces es o guerrillero o es paramilitar, no, es una persona que lo perdió todo, o sea, considerémosla y tratemos de ponernos en su lugar. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces espero la otra semana sale el informe el día 11. Yo les subo acá la información. Estoy casi segura que el día 11 de septiembre ya aparece el boletín. Nosotros los profes tenemos plazo hasta el día martes para subir las notas. Entonces, pero pues los profes no trabajan, no creo que mañana ni el domingo, eso lo hago yo, porque tengo muchas cosas que hacer y tengo cosas por calificar.
Entonces, mis trabajos, tranquilos, este fin de semana yo les envío las observaciones y la respectiva nota. Si les puedo colaborar en este momento con algo antes de que se hagan los informes finales, aprovechen y me lo dicen. No sé. ¿Listo? Si no, pues ya se cerró. Ustedes ya saben que se cerró el segundo periodo, ya ahí quedó. ¿Listo? Yo espero que ese informe de notas sea muy bueno. Y como les digo, chicos, o sea, más allá, métanse en la cabeza que más allá de cumplir y de que aparezca en el reporte que entregó y no entregó, ¿sí? Lo importante es que si usted entregó es porque aprendió algo, ¿sí? Porque aprovechó eso, porque hoy va a pensar en, no sé, porque aprendió un proceso matemático nuevo, porque usted quiere ser ingeniero y está aprovechando las actividades que Carlos Ariza le está proponiendo, porque a mí me encanta, profesora, todo lo que tiene que ver con las sociales y yo quiero estudiar algo similar, entonces aprovecho cada una de las guías que la profesora dispone. Las guías, o no sé, yo creo que en la mayoría de los casos, y también es el mío, los profesores o sea, yo no digo, ay, bueno, cualquier cosa, lo que aparezca, ¿no? O sea, yo cuando hago las guías y lo demás, lo hago con un sentido, ¿sí? Pensando en que ustedes aprendan, y uno aprende no solamente a nivel de razonar, sí, de movilizar allá las neuronas, sino que uno aprende también a nivel emocional. Yo creo que se aprende más cuando uno se ve afectado por la emoción, pero cuando vemos una película y nos mueve emociones, quizás eso nos quede más en la cabeza que lo que simplemente es racional. Entonces aprovechémoslo. Yo sé que ustedes, miren, o sea, falta muy poco para que se gradúen. Yo no sé hasta cuándo vayamos a estar juntos, pero no sé si llegaremos a grado 11, no sé si hasta el otro año ya, pero yo espero, créanme, ya me dio la tristeza, eh, verlos estudiando en una universidad, que les esté yendo bien, que ustedes digan, muy profesora, me siento feliz conmigo mismo, tengo todas las capacidades en la universidad, súper, verlos graduados. No, ustedes no saben la dicha que eso genera. Bueno, principalmente debe ser una dicha personal de cada uno de ustedes, para sus papás y pues para nosotros los que estamos allí, de alguna manera, yo sé, no somos ni familiares, pero estamos ahí, somos los conocidos que también nos interesamos porque ustedes finalmente sean felices, porque esa es la palabra, ¿no? Más allá de tener bienes y lo demás es ser feliz. Bueno, entonces mis niños juiciosos, gracias por estar aquí, ya descargo la hojita de asistencia, saben que yo las voy a revisar y las voy a tener en cuenta para sus notas, ¿listo? Luego miramos cuándo nos volvemos a encontrar. Un abrazo y juiciosos. Recuerden que para la otra semana no hay guía. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, gracias. Chao, Bueno, profe. juiciosos, Bueno, juiciosos. chao, profe. Chao, chao. que estén Chao, muy bien. profe. No, profe. Chao, chao Juan David, Chao, chao Juan profe. Camilo, chao Felipe, chao Adrián, chao Manuel, chao Nicolás, chao Valerie, chao, 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 Profe. que estén muy bien, chao Geraldine y Miguel, no los había visto por aquí. Hasta ahora los veo, si no les hubiera preguntado. Chao, chao.